Mis hermanos amados, llegamos a la última libertad que tienen los miembros de la iglesia. Hemos estado siguiendo de cerca lo que escribió John Cotton en su libro Las llaves del reino de los cielos. Hemos analizado cómo en esta relación del congregacionalismo, como lo hemos planteado, como lo hemos estado estudiando, nosotros creemos que para que las llaves del reino de los cielos se accionen, es necesario tanto la participación de los miembros de la iglesia como la autoridad de los pastores. Hemos tomado el tiempo en todas las clases de la mañana para hablar de la libertad de los miembros. Evaluamos qué es o en qué consiste esa libertad y ahora hemos visto paso por paso las 7 cosas que John Cotton presenta como la forma en la que debemos entender esta libertad. Ahora vamos a ver la número 7, que es la última. La voy a poner aquí a un ladito. Si ustedes me permiten, voy a ponerlo aquí arriba para no perder el orden. 7. Tener comunión con otras iglesias. Así que perdónenme que el orden lo puse al revés. Aquí está del 1 al 6 y aquí la número 7. Pero esa es la 7ª cosa que nosotros vamos a analizar en esta lección. La 7ª y última de todo lo que tiene que ver con la libertad que los miembros disfrutan o tienen en una iglesia. Mis hermanos, uno tiene que pensar en esto de una manera bien importante, bien distintiva. Nosotros podemos hablar de comunión precisamente porque creemos que la iglesia tiene esa libertad de poder tener comunión. No está obligada, no está establecida, dice Cotton, bajo una iglesia catedral, donde si tú eres parte de una iglesia catedral, significa una estructura jerárquica, tú no tienes libertad de relacionarte con otros. Tú tienes la obligación de hacerlo bajo el principio de que son parte de una estructura, de una iglesia grande, de donde tú eres simplemente una parte. Pero aquí estamos hablando de la preciosa libertad que disfrutan los miembros de una iglesia donde se entiende que esa comunión es una libertad. La tenemos voluntariamente y podemos tomar eso de una manera voluntaria. Así que yo les voy a compartir las 7 cosas que John Cotton menciona que son la forma en la que la iglesia disfruta de esa libertad y los privilegios que tiene tener esa libertad, la libertad de asociarse con otras iglesias. Así que vamos a enumerarlas. Voy a empezar en primer lugar. El primer beneficio de poder tener esa vida con otras iglesias es la participación. Ese es el primer privilegio de esta 7ª libertad, participación. Los miembros de una iglesia, dice Cotton, que ocasionalmente vayan a otra iglesia en donde se esté administrando la cena del Señor, son admitidos con agrado a participar con ellos de la cena en caso que ni ellos mismos ni las iglesias de donde vinieron estén bajo ninguna transgresión pública, porque recibimos la cena del Señor no solo como un sello, símbolo de nuestra comunión con el Señor Jesús y con sus miembros en nuestra propia iglesia, sino también en todas las iglesias de los santos. La primera bendición, que la titula como participación, tiene que ver con el hecho de entender a la iglesia como si fuera básicamente parte de las otras iglesias. Cuando tú tienes una iglesia que vive o disfruta de esta comunión con otras y que la iglesia puede vivir esa libertad de esa manera con iglesias de la misma fe y práctica, es como si fuéramos todos parte de una misma iglesia que simplemente está ubicada en diferentes lugares. Cuando estoy aquí, cada vez que vengo a Lima, tengo el gozo cuando ustedes celebran la Cena del Señor de poder participar. ¿Y por qué participo? Porque es como si estuviera en mi iglesia local. Es una extensión del reino de Dios visible aquí en la tierra y puedo disfrutar de eso así como lo hago en mi propia iglesia local. Y esa comunión, esa participación
es el precioso resultado de esta comunión o esta relación entre iglesias. Así que la participación, ese reconocimiento, esa relación real entre dos iglesias es parte de los privilegios de cómo nosotros vivimos o disfrutamos de esta última libertad. En segundo lugar, no solamente la participación, sino recomendación. Recomendación. Y esto de aquí tiene que ver con el hecho de los envíos de cartas recomendándose a los miembros unos a otros. Es decir, hay una diferencia puntual entre una recomendación temporal y una permanente. Hemos tenido en estos años, y seguramente ustedes lo han vivido en sus iglesias, por causa de la migración, tenemos hermanos amados que van a diferentes lugares. Y tenemos el gozo, muchos de nosotros, de que nuestros hermanos estén congregándose en iglesias de la misma fe y práctica. Entonces, nosotros enviamos cartas cuando es algo temporal, diciendo: hermano, te encomiendo el cuidado de esta persona por este tiempo que va a estar allí. Te encomiendo que puedas prestar atención a sus necesidades, ayudarle como si fuera uno de los tuyos. La diferencia entre esa carta y la carta de alguien que se va a vivir permanentemente allí es no una diferencia de el espíritu de la carta, sino de la duración de esta recomendación. Te pido que lo cuides de ahora en adelante. Y ese privilegio o esa relación es la que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo escribiendo en Romanos 16, 1 y 2, la recomendación de la querida hermana Febe, que era una servidora de la iglesia en Cencrea. Febe es enviada con una carta de recomendación. Recíbanla, recíbanla. Es como si me estuvieran recibiendo a mí. Ella me ha sido muy útil en el ministerio. También de este tipo de cartas se habla con respecto a la iglesia en Corinto, aunque no era necesario para él, dice Cotton, pues era bien conocido por ellos, pero sí para otros. Él habla y el Nuevo Testamento está lleno de esta relación entre cartas, entre iglesias, recomendándose, y eso es algo muy importante. Así que nosotros podemos ver esto como un segundo privilegio de esa relación o de esa libertad de poder vivir en una comunión con otras iglesias basado en la libertad que los miembros tienen. En tercer lugar, para consulta. Una iglesia, dice John Cotton, tiene la libertad de comunicarse con otra para solicitar su juicio y consejo tocante a cualquier persona o causa con la que puede estar mejor familiarizados que ellos mismos. Hace unos días tuve el gran gozo de estar con mis hermanos amados en la Iglesia Bautista Reformada de Miami. Y en el almuerzo del Día del Señor, los pastores me invitaron a la casa de uno de los pastores y nos sentamos a comer. Y entonces ellos me dijeron: te queremos hablar de algo. Y en el momento en que terminamos de comer y comenzamos a hablar, me comenzaron a preguntar algo sobre una situación que yo conocía mejor que ellos. Ellos querían saber cómo ayudar a ciertos miembros que estaban migrando desde Cuba hacia otros lugares, y querían saber si involucrarse, no involucrarse, cómo estaba el ambiente de las iglesias bautistas reformadas en ciertos países. Y entonces ellos quisieron preguntarme, si hubiéramos vivido en el tiempo de antes, yo vivo muy lejos de Miami, hubiera tenido que ser una carta o tuviera que ser alguna forma para poder comunicarme y ellos preguntar sobre algo que quizás ellos piensan que yo conozco mejor o estoy más familiarizado. Es parte de pedir consejo, es parte de esa relación. Así, dice Cotton, la iglesia de Antioquía, por medio de sus mensajeros, consultó con la iglesia de Jerusalén sobre la necesidad de la circuncisión. ¿De qué capítulo estamos hablando? Hechos 15. Ya se olvidaron tan rápido. Hechos 15, donde se hace el concilio de Jerusalén. ¿Cuál era la problemática? La problemática era: algunos gentiles estaban siendo salvados, los judíos comenzaron a decir: tienes que circuncidarte, y entonces surgió la pregunta: ¿qué hacemos? ¿Y qué hicieron? Fueron a Jerusalén para poder celebrar esta reunión, que como ya dijimos,
tiene una parte extraordinaria e irrepetible. Estamos todos claros con eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene principios que podemos aprender y eso es parte de lo que nosotros encontramos. Hermanos, esta consulta, al igual que algo que aparece más adelante, el tema de la amonestación, la ayuda, es parte de lo que dice nuestra confesión de fe. Nuestra confesión de fe dice que cuando una iglesia de Cristo está pasando alguna situación con respecto a la disciplina o algún asunto de gobierno, es legítimo y es conforme a la mente de Cristo o a su propósito que iglesias de la misma fe puedan reunirse en asambleas para poder intercambiar. Y todo eso tiene que ver con consultarse, ayudarse, darse consejo mutuo sobre cómo las cosas tienen que ser entendidas. Hermanos, cuando uno estudia la primera confesión bautista de fe de Londres, uno se da cuenta que este mismo principio lo tenían ellos bien marcado. No es algo que surge recién en la segunda confesión, es algo que ellos ya lo entendían y hablan de las ciudades, de las iglesias como si fueran ciudades completas en sí mismas, pero que al mismo tiempo tienen la responsabilidad de interactuar con otras. Y es parte de la voluntad de Cristo que esas iglesias se ayuden. En su comentario sobre esta primera confesión de fe, el doctor Renihan dice, es que solamente la arrogancia y solamente el pecado de creernos suficientes haría pensar que nosotros no necesitamos de otros para su consejo o su guía. Y es por eso que este asunto es tan importante. Esa libertad trae beneficios y parte de los beneficios es poder consultarnos, ayudarnos, que nos den luz sobre ciertas áreas. Y cuando tú vas recorriendo el camino te das cuenta que hay gente que necesita cosas que tú ya aprendiste, pero que tú estás en la necesidad de aprender cosas que otros aprendieron. Y entonces en esa relación siempre estás como escalando una montaña donde el que está arriba te da la mano para seguir subiendo y tú extiendes tu mano hacia abajo para jalar el que viene debajo. Y no vivimos de otra manera nunca en nuestra vida porque siempre vamos a estar aprendiendo y siempre vamos a estar en la necesidad de ayudar. Eso es parte de estos privilegios. En cuarto lugar, dice Cotton, congregarse en un sínodo. Congregarse en un sínodo. Eso es básicamente reunirse en una asamblea compuesta de mensajeros de las iglesias. Dice Cotton, todas las iglesias tienen la misma libertad de enviar a sus mensajeros para debatir y determinar en un sínodo los asuntos que les concierne a todas. Así como la iglesia de Antioquía envió mensajeros a Jerusalén, otra vez, Hechos 15, para resolver y satisfacer una duda que les preocupaba. La misma libertad podría haberse tomado cualquier otra iglesia, incluso muchas iglesias juntas. Es más, todas las iglesias del mundo, en cualquier caso en que pudiera el asunto a tratar concernirle a todas las iglesias. Vamos a hablar de la autoridad que tiene un sínodo o una asamblea el día de mañana cuando hablemos de esta actividad de la iglesia que es la vida asociativa. Y creo que hay cosas bien importantes allí para tratar. Por ahora quiero dejarlo allí, pero es importante entender que esto es parte de los privilegios. Hermanos, qué bendición es no estar solos. Qué bendición es saber que contamos con otros. Contar con iglesias que pueden ayudarnos, sostenernos, motivarnos, corregirnos, enseñarnos. Estamos en una necesidad grande todo el tiempo. Qué bueno es poder caminar junto a otros. En quinto lugar, Cotton argumenta para contribución. Uno de los privilegios de poder caminar en comunión con otras iglesias es la contribución mutua. Hermanos, hay iglesias que han recibido bienes o influencia. Hay otras iglesias que han recibido conocimiento, sabiduría, experiencia. Hay otras iglesias que han recibido hombres. Y de una manera inexplicable, cada una tiene eso que Cristo le quiso repartir a cada una como Él quiso. Entonces tienes iglesias como la de Antioquía que tenían muchos hombres para el ministerio
y Dios pidió en el capítulo 13, envía a Pablo y Bernabé, a estos dos, para la obra del ministerio que tengo para ellos. Eso implicaba en un sentido una pérdida para esa iglesia, pero una ganancia inmensa con toda la obra misionera que se hizo, que está relatada en los capítulos 13 y 14. Hay hombres, hay iglesias que Dios les ha dado hombres. De una manera inexplicable hay ciertos lugares pequeñitos donde Dios está mandando pastores y formándose hombres, y luego hombres con un anhelo que no están todos los hombres tenerlo. Pero cuando Dios lo pone, uno lo valora cuando ese deseo viene de una mente bien informada, de entender lo que implica ser un pastor, y a veces es inexplicable. ¿Cómo puede ser que de una ciudad de campo Dios levante tantos hombres y en una ciudad inmensa donde hay tantos, Dios no tiene muchos pastores de las mismas filas? ¿Cómo puede ser? Bueno, Dios repartió como Él quiso. Lo que sí tenemos que entender es que según lo que Dios nos haya dado y de lo que nos haya querido proveer, nosotros tenemos la responsabilidad de compartirlo con otros, porque parte de los privilegios de caminar en esta libertad es la contribución mutua y cuánto se puede hacer cuando estamos con otros. Hermanos, lo mismo que se puede hacer en Lima con una sola iglesia, se puede hacer mucho mejor, mucho más rápido cuando son más de una iglesia. La plantación de iglesias, la enseñanza de hombres, la preparación de hombres para el ministerio no camina bajo un concepto de individualidad. Si hay algo que está arraigado en nuestra eclesiología, tiene que ver con el trabajo en conjunto, estar con otros, caminar con otros, aprender a morir a nosotros mismos para que el reino avance. Y eso es algo sumamente importante. Nosotros hemos visto esto de una manera preciosa en nuestra asociación del Ecuador, que es una asociación chiquita. Son 8 iglesias, hay probablemente 3 o 4 que se van a sumar este año. Estas iglesias están caminando juntas, hacen posible que exista un seminario. Los pastores nos ayudamos, estamos apoyándonos en los procesos que vivimos. Somos conscientes de que cuando estamos juntos podemos hacer cosas que una sola iglesia no puede. Y eso es parte de este concepto de la contribución. Todos tenemos algo para dar, a menos que no seamos cristianos. Porque así sea, mis oraciones, mi esfuerzo, mi experiencia, aunque no tuviera nada más para dar, es algo que puede ser útil cuando lo unimos y podemos trabajar juntos para el reino de Cristo. Y el Espíritu Santo abre puertas maravillosas en la plantación, en la evangelización, en el poder preparar hombres, en todas las cosas que están conectadas con el trabajo de las iglesias. Cuando trabajamos en equipo, siempre es mucho mejor. En una visión apropiada, donde no hay una jerarquía, donde no hay una iglesia que sobresale ni por años, ni por experiencia, ni por influencia, sino que todos nos sentamos en una mesa horizontal, donde todos estamos en la misma mesa, amándonos, ayudándonos y contribuyendo con lo que Dios nos dio para hacer. En sexto lugar, rápidamente, amonestación. Amonestación. Una sexta forma de comunión entre las iglesias es la amonestación mutua. Quiero que pienses en esto. Esto es una realidad en la vida de la iglesia local siempre. Ya hablamos de la disciplina como una tensión en donde tú estás aferrado a una soga y yo jalo esa soga y tú jalas mi soga. Y nos estamos ayudando a mantenernos dentro del equilibrio para que ninguno se caiga, para que ninguno destruya lo que ama, lo que el Señor le ha dado. Y esa responsabilidad es parte de lo que nosotros hacemos también entre las iglesias. Yo quiero hablar aquí de algunas cosas que son delicadas, pero quiero que podamos entender cómo es este propósito entendido desde esta perspectiva que nosotros tenemos. Hermanos, nosotros afirmamos la independencia de las iglesias locales. Nosotros creemos que las iglesias no son iglesias dependiendo de otra iglesia. Creemos que la iglesia es una ciudad completa en sí misma. Pero creemos que cada iglesia local que es autónoma, que es completa en sí misma,
necesita de caminar con otras iglesias. Y cuando tú caminas con otras iglesias, entonces experimentas un tipo de comunión que es una comunión bien importante. Es una comunión en donde sí nos contribuimos, nos ayudamos, nos alentamos, pero escucha esto, también nos amonestamos. Hermanos, si uno no puede amonestar a aquellos que dice amar, entonces ese amor realmente es un amor que no es conforme a la Escritura. ¿Quién podría decir que en la iglesia local, si veo a mi hermano pecar, simplemente no le digo nada porque yo lo amo? Nadie pensaría así. En las iglesias, entre las iglesias, es igual. Y aunque estamos todas en un sentido horizontal, todos somos iguales, hay iglesias que tienen más experiencia, hay pastores que tienen más años y que tenemos que saber que aunque todos somos hermanos, algunos tienen el trabajo de ser hermano mayor y no tienes más autoridad sobre las iglesias, pero tienes mayor responsabilidad. Una responsabilidad de tener que ir, mirar, exhortar, animar. He tenido que vivir ese proceso en Ecuador algunas veces con nuestras amadas iglesias hermanas. Algunas de esas iglesias fueron plantadas por nuestra iglesia en Santo Domingo. Y a veces he tenido que sentarme con estos pastores en la independencia que ellos tienen, yo sin ninguna autoridad sobre ellos, más que el amor que nos une. Y decir, creo que esto que estás haciendo no está bien. Creo que esta actitud que tuviste no está bien. Creo que la forma en la que estás tratando este tema en tu iglesia no está bien. Mis hermanos, si vas a caminar con otros, tienes que estar dispuesto a que otros te digan lo que piensan. Porque el que no escucha comentarios es el que camina solo. Hace unos años tuvimos un pequeño percance, que fue grande en esos días, ahora es pequeño, con una iglesia que comenzó a tratar de una manera, desde nuestro juicio y el tiempo quizás ha probado que es así, de una manera arbitraria, algunos miembros fieles de esa iglesia. Ellos no estaban de acuerdo con lo que el pastor estaba haciendo en ciertas cosas y se lo dijeron, y él comenzó a ponerse en una posición muy dura hacia ellos. Llegó un momento en donde expidió una carta supuestamente votada por todos los miembros, donde todos ellos eran inconversos, y llamó a todos los pastores en el Ecuador de nuestras iglesias para decir, no lo recibas porque él es un inconverso. Cuando esto sucedió, uno de estos inconversos me llamó. Pastor Jorge, quisiera que usted me dé la oportunidad de explicarle lo que pasó. Y le dije, yo te doy la oportunidad, tú eres mi hermano y recibí la llamada, pero dime qué me quieres decir. Y me comenzó a explicar cómo fue el proceso. Un proceso completamente autoritario. Un proceso de una iglesia que tiene una fe ciega hacia lo que su pastor dice. Y donde simplemente lo que el pastor dice, lo dije en nombre de la iglesia, ¿verdad? Todos dicen sí. Pero ellos no juzgaron, no saben, no entienden. Y entonces yo hablé con este pastor y lo llamé y le dije, hermano, tenemos que conversar sobre este tema. Su perspectiva fue esta: no te metas en la independencia de nuestra iglesia local. Y le dije, no me estoy metiendo en la independencia de tu iglesia local. No estoy hablando con los miembros de tu iglesia, ni estoy yendo a tu culto a decir lo que se tiene que hacer. Pero creo que la forma en la que se llevó a cabo este proceso no es conforme ni a lo que creemos, ni a lo que dice la Escritura. Cuando estos hermanos fueron a otra iglesia hermana, pero yo estaba lejos, y yo les aconsejé que fueran a una iglesia hermana a congregarse allí, el pastor de esta iglesia trató de conversar con este hombre. Se sentaron y le dijo, hermano, me gustaría entender cómo fueron las cosas. ¿Podrías mostrarme el acta donde se llevó a cabo todo este proceso para entenderlo? Le dijo, yo no tengo por qué mostrarte nada. Qué triste el hecho de pensar que no puede ser llamado a cuentas a alguien
cuando tiene algo que no es suyo, sino que le fue delegado. No puede un esposo ser llamado a cuentas por un trabajo mal hecho con la autoridad que Dios le dio. No puede y no debería un Estado ser llamado a cuentas cuando hace mal o lleva de manera equivocada el trabajo que Dios le dio para hacer. Y no debería ser lo mismo con una iglesia. No te estás metiendo en su autoridad, no estás cuestionando la legitimidad de su autoridad, pero toda autoridad derivada que viene de alguien más puede cometer errores y se debería tratar correctamente y se debería estar dispuesto a escuchar cuando se cometen estos errores. Porque, hermanos, nosotros no tenemos el derecho de ponerle etiqueta a las personas y luego exigir que todos respeten eso simplemente por la lealtad que me tienes a mí como pastor o como iglesia. Porque yo estaría violentando tu conciencia. Si hay un caso de disciplina, tú tendrías toda la libertad de decirme: Pastor Jorge, ¿cómo fue esto? Y yo explicarte: fue así, así, así. Hermano, aquí están las actas, aquí está la carta. Esto fue lo que pasó ese día. Si yo estoy haciendo las cosas delante del Señor y en un orden correcto, ¿cuál es el problema de mostrar? Porque si estoy equivocado, no es por un mal deseo, una mala intención, pero puedo aprender. Pero si no estoy dispuesto a que nadie me cuestione porque estás cuestionando la autoridad de mi iglesia, la independencia de mi iglesia, entonces se nos olvida la importancia que es caminar con otros. Si tú no quieres escuchar a nadie, camina solo. Porque cuando caminas con otros, siempre vas a tener que rendir cuentas. Si caminas un poco más despacio, o si vas más rápido, o si no viniste, vas a tener que rendir cuentas, porque nos debemos el uno al otro de una manera horizontal, de una manera voluntaria, pero te estás poniendo ante el criterio de otros y otros se están poniendo ante tu criterio cuando decidimos caminar en este tipo de libertad. Mis hermanos, este es un aspecto importantísimo. Es un aspecto que tiene que ver con la vida asociativa y es parte de la libertad que los miembros tienen. En séptimo y último lugar en esta lección, ¿cuál es otra razón por la cual nosotros, o cuál es el beneficio que nosotros recibimos al vivir esta vida asociativa? En séptimo lugar, la propagación o multiplicación de iglesias. La propagación o multiplicación de iglesias. Mis hermanos, esta séptima forma de comunión o este beneficio de la comunión entre las iglesias tiene que ver con la propagación de las iglesias. Cuando una iglesia local está tan llena de miembros que todos ellos no pueden escuchar el mensaje de sus ministros, entonces, como una colmena llena de abejas, la iglesia se ve obligada a enviar un número suficiente de sus miembros para conformar una nueva iglesia y llevar consigo la labor eclesial entre ellos. Y para ello, dice Cotton, o bien envían a alguno de los ancianos de ellos, o bien les indican dónde conseguir a esos ancianos para que vayan a ellos. Y lo mismo se suele hacer cuando varios cristianos van de un país a otro. Los que llegan primero y son acogidos por la compañía de otros dirigen a los que vienen después y los ayudan de la misma manera que se unen entre sí en el orden de la iglesia conforme a la regla del Evangelio. Hermanos, aunque hayan muerto los apóstoles, cuyo oficio era plantar, reunir y multiplicar las iglesias, aún así la obra no está muerta, sino que el mismo poder de las llaves es dejado en las iglesias en común y con cada iglesia local por su parte, según su capacidad para propagar y extender el reino de Cristo por todas las generaciones. ¿Cuál es la misión que sigue siendo la misión de la iglesia? El hecho de poder extender este evangelio glorioso hasta lo último de la tierra para que todos puedan venir al conocimiento salvífico del Señor Jesús. Mis hermanos, en ese conocimiento salvífico, el Señor sigue glorificándose y usando a sus iglesias, pero ese poder y esa fuerza de poder hacerlo
es algo que se multiplica y se hace de una manera tan gloriosa cuando las iglesias deciden caminar con otras. Hermanos, hay una bendición inmensa en la vida asociativa. Y la vida asociativa es una de las libertades que la iglesia, los miembros de Cristo tienen para poder relacionarse con otras iglesias de Cristo también. Así que, llegando al fin de nuestra parte con respecto a la libertad de los miembros, yo quiero que consideres conmigo lo que hemos visto hasta aquí. Hemos dicho que en el gobierno congregacional hay una preciosa interacción. Hay una perfecta manera en que los dos poderes interactúan. Por un lado está la libertad de los miembros. En todas estas cosas nosotros hemos tratado de plantear y poner los principios de cómo una iglesia en la práctica vive esa libertad. ¿En qué cosas? Y hemos dicho en la participación con respecto a tener comunión con otras iglesias, la elección de oficiales, el envío de oficiales, el reconocimiento de creyentes, la expulsión de miembros impenitentes, también en recurrir a sínodos y también al apartarse de aquellos que no pueden expulsar. Todo eso son las libertades de las que nosotros hablamos esta mañana. Pablo diciendo, hermanos, ustedes han sido librados por Cristo, han sido libertados. Esa libertad que tiene que ver con nuestro pecado, nuestra condenación, nuestra culpa, tiene una implicación directa y práctica también. No somos ahora esclavos de nadie que quiere imponer sobre nosotros asuntos de religión, de adoración, que no están en la Escritura. No te sometas a esos rudimentos. Era el pecado de los Gálatas. Hermanos, este principio es lo que significa esa libertad. Estas cosas son en las que nosotros vamos a poder entender cómo funcionan las actividades de la iglesia y qué cosas en cada una de esas actividades, cuál de las libertades de la iglesia interactúa y cuál de las cosas en las que los pastores tienen autoridad interactúa de regreso para poder encontrar este equilibrio práctico. Hermanos, la iglesia y los miembros tienen verdadera libertad. La libertad es el derecho de poder participar, de poder discernir que lo que se está haciendo es conforme a lo que Cristo ha ordenado.